oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Padre poderoso, en esta hora tu palabra nos dice, buscad mi rostro y viviréis. Y sabemos que la aplicación, Señor, de esta parte de tu palabra en los Salmos es nuestra vida espiritual. Pero, Señora, como están las cosas, tiene una aplicación también material en esta hora tan difícil, en este tiempo, Señor, tan complicado. Te rogamos que tú, Señor, nos bendigas, nos des aliento, Señor, nos des fortaleza y poner constantemente nuestros ojos en ti, Señor. Tú bendícenos con la presencia de tu Espíritu Santo. Habla y mueve nuestro corazón, confórtalo, Señor, y danos, Padre Santo, esas fuerzas que necesitamos para continuar en la vida cristiana. Gracias por escucharnos, Padre, pues bendice a la señora vete para allá, ve para allá. Dale la gracia que ella necesita en este tiempo de la pérdida de su hermano. Solamente tú puedes consolar su corazón, Señor. La ponemos en tus manos preciosas. Bendícenos en esta hora, te suplicamos por Jesús, tu Hijo Santo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a hablar de un tema que es de interés para todos nosotros. Y el tema es, no desmayes. Y realmente en este tiempo que estamos viviendo es algo muy adecuado para estudiar y saber cómo enfrentar estas circunstancias que Dios está permitiendo. Vamos a ver por ahí, 2 Corintios 4, y vamos a leer del 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, el interior se renueva también de día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí encontramos al apóstol Pablo trayendo consuelo a través de la palabra del Señor a estos creyentes en Corinto. Y realmente le está refiriéndoles algo que nosotros enfrentamos hoy día también. Estamos hablando de que vamos a ir analizando versículo por versículo. Entonces, Thomas Alva Edison fue un notable investigador americano. Los que lo conocieron lo definieron como alguien inquieto e infatigable en todos sus inventos. Se le atribuyen más de 1000 objetos inventados. Como su principal virtud fue la capacidad para aplicar los conocimientos técnicos al mundo del consumo. Esto hizo que todos sus inventos fueran altamente reconocidos y de gran provecho para la humanidad. Sin duda que uno de sus mejores logros fue la creación del bombillo eléctrico, nuestro foco actual. Muchos de nosotros lo único que hacemos es llegar a casa, tenemos el interruptor y tenemos la luz ahí a nuestra disposición. Pero no salió fácilmente. ¿Sabe usted que
ese objeto al cual hoy llamamos foco, en todos sus estilos y colores, y hasta los tenemos que en LED y no sé qué tantas cosas. Edison hizo más de 1000 inventos hasta que logró el diseño que enfrentaba. ¿Qué pasó con este hombre? Enfrentó muchos fracasos antes de sacar la versión final. En no pocas ocasiones había desmayado en su intento. Sin embargo, su constancia, después de muchos fracasos, hizo posible que hoy nos sigamos alumbrando no nos sigamos alumbrando con otro tipo de lámparas, o los famosos bombillos aquellos, ¿no? Con mecha. Entonces, la iluminación eléctrica transformó radicalmente la imagen de las ciudades modernas y hasta lugares muy, muy remotos. Si él hubiera desmayado en sus inventos, no me imagino qué sería de nuestro mundo sin la hermosa luz fluorescente que disfrutamos hoy día. Amados hermanos, la vida cristiana está llena de dificultades. No se nos ha dicho lo contrario, pero el creyente sabe aún que cuando aún sus fuerzas se agotan, cuenta con la fortaleza divina para sobreponerse a lo que sea más adverso en su vida. Conozcamos pues cuál es el secreto y los recursos del cielo para no desmayar. Primeramente, en nuestro versículo 7 tenemos tesoros de barro, dice ahí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Preguntémonos cuál es ese tesoro y cuáles son los vasos de barro. El tesoro que poseemos es el glorioso mensaje de nuestro o del nuevo pacto. Tenemos que ahí en 4:6 leemos el conocimiento de la gloria en la faz de Jesucristo. No hay un tesoro en ninguna parte como este. Se trata de la misma presencia de Dios. La gloria antigua ahora es la gloria que habita en nuestros corazones. Hablamos de la única y maravillosa presencia del Señor ahí. Alguien ha dicho que Dios es tan grande que está por encima de todo lo creado, capaz de poner a toda la creación en el hueco de su mano, pero que puede hacerse tan pequeño hasta morar en nuestros corazones. Los vasos de barro somos nosotros. Esto nos revela que nuestra naturaleza está hecha del polvo de la tierra, pero sobre todo nos recuerda nuestra fragilidad y debilidad. Y para muchos es inexplicable que la gloria del cielo esté envuelta en este cuerpo con sus limitaciones y miserias. A veces oímos noticias tan fuera de lo común como un personaje en Inglaterra que se oponía a la cuestión de que las personas fueran vacunadas y él mismo estaba en contra de esto. Pues creo que el día de ayer falleció. Y tú dices, pues son personas que están preparadas, que estudiaron, y perder la vida por no vacunarse, pues está más allá de nuestra razón. En el punto 2, vamos a ver instrumento del poder de Dios. ¿Por qué no un vaso de hierro, de plata o de oro? Porque el cuerpo se está deshaciendo. Estamos envejeciendo. Todos los órganos están trabajando, pero unos más que otros se están deteriorando. Si no fuera así, ¿por qué le deja de funcionar un riñón? ¿Por qué no le funciona bien el corazón? Y tienen que ponerle varios aparatos para que trabaje bien. La explicación que Pablo nos da es esta: para que la excelencia sea del poder de Dios y no de nosotros. Por eso somos ese vaso de barro. ¿Cuál es la excelencia del poder de Dios y no de nosotros? Cuando dejamos que Él, por medio nuestro, nos haga sus instrumentos para cumplir su voluntad, las cosas que a Él le agrada.
Hermano, la última cosa que podríamos esperar que surja de este débil cuerpo es la excelencia. Sin embargo, lo que sí sabemos es que este es un cuerpo débil. No es extraordinario pensar que Dios tomara nuestro cuerpo para que a través de él fluyera su extraordinario poder. Pablo lo supo cuando dijo, segunda de Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si nos remitiéramos un poquito a la vida de Saulo de Tarso, cuando él todavía no tenía aquel encuentro en Damasco con el Señor, encontraríamos a una persona realmente educada en la élite de la casa de los fariseos, con todas las leyes, pero sin embargo no es este el Pablo que Dios usó. Él se convirtió también en un vaso de barro para que la excelencia del poder fuera de Dios y no de él. Y él nos está relatando su experiencia aquí a través de la palabra de Dios. Él está diciendo, por lo cual, por amor a Cristo. Si nosotros tenemos amor por Jesucristo, nos vamos a gozar en las debilidades, en afrentas. Cuando alguien nos hace una afrenta de cualquier tipo, inmediatamente reaccionamos. Y a veces, ¿verdad?, molestos por esto. Dice también aquí Pablo en necesidades. O sea, nosotros nos podemos dar cuenta que la vida de Pablo no fue una vida fácil ni sencilla. Fue una vida azarosa, difícil, pero aquí encontramos las enseñanzas en su propia experiencia que pueden ser nuestras para enfrentar todo este desastre en el mundo y sociedad que estamos viendo hoy día. Él decía en persecuciones. Hoy nadie nos está persiguiendo a ti y a mí por causa de predicar el evangelio. No viene el policía, al menos hasta ahora, por nosotros por predicar el evangelio en las calles o en algunos otros lugares, parques y demás. Pero aquí el punto es lo que nos dice Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en estas cosas que ya dijimos aquí. Y esta es una enseñanza muy profunda. Cuando tenemos necesidad es cuando nos acercamos a Dios con mayor sinceridad. ¿De cualquier tipo de necesidad? Financiera, de salud, de cualquier otra cosa. Y es ahí cuando venimos con honestidad delante de Él a pedirle que cubra esas necesidades, a pedirle que nos dé ese poder de perdonar en las afrentas que nos hacen y a pedirle que su palabra se cumpla como se cumplió en Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esto podríamos llamarlo el poder de la debilidad. Recordemos que nosotros somos esos vasos de barro que estamos viendo en 2 Corintios. Y el punto aquí inicial es no desmayar. Vamos a ver ahora el secreto de estar siempre en pie. Según Pablo en el versículo 8 y 9. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y esto trae un aliento profundo para entender que Dios conoce cada una de estas cosas en la vida de cada uno de nosotros. Que entendemos que realmente aquí Dios nos está enseñando por medio de la vida de Pablo que no estamos desamparados, que no estamos destruidos, que no estamos angustiados y que no estamos desesperados. Pero esto solamente lo consigue el que nosotros dejemos que el poder de la excelencia, del poder del Señor, sea por Él, no por nosotros. Gracias a Dios porque somos vasos de barro. No nos podemos imaginar a un Pablo autosuficiente, a un Pablo creativo, a un Pablo que tenía un celo muy profundo por la ley. Y ver a un Pablo ahora totalmente débil, pero viendo algo maravilloso que sucedió en la vida de él, viendo a un Pablo que Dios pudo usar para que tú y yo tengamos la enseñanza práctica
en pleno siglo XXI, de la experiencia de este hombre que cambió, que transformó, porque él fue un asesino y un perseguidor de los cristianos. Y él lo transformó en un hombre completamente nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, no desmayemos. Tenemos la presencia de Dios con nosotros y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que asirnos de la palabra del Señor, de sus promesas, porque esto no es en automático. Ya lo leí y es mío. No, tengo que apropiármelo por medio de la fe. Pablo fue un hombre que sufrió en extremo por causa de predicar el evangelio, pero jamás desmayó. En todas partes lo vemos de pie. Y esta debe ser la consigna también de nosotros hoy día. Dice él ahí, atribulados, mas no angustiados. Debemos estar preparados porque en cualquier momento seremos visitados por alguna tribulación. Le aseguro que si usted no tiene problemas ahora, los va a tener después. Y cuando estamos atribulados, quiero decirle que hay un enemigo llamado angustia, que le puede asaltar de repente. Pablo admite haber sido atribulado a la angustia o en la angustia de la tribulación, en una derrota cristiana. El propósito de la angustia es hacernos creer que no hay solución. Desde el punto de vista humano, posiblemente no, pero del punto de vista divino, es todo lo contrario. Entonces, pero en lugar de la angustia, debo dejar que la paz sea la que gobierne mi corazón. Y nuevamente venimos a las promesas de Dios cuando Él nos dice en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estas son promesas para la eternidad. Estas son promesas para mantenernos firmes en este tiempo que nos ha tocado vivir. No desmayes, hermano. El cristiano nació para estar de pie, independientemente de las cosas que Dios permita en su vida, dentro de su plan para crear carácter en ti y en mí. Decíamos también, en apuros, mas no desesperados. Él nos está enfrentando a su propia experiencia, que es la nuestra también en muchos de los casos. Entonces, apuros es la palabra que tiene que ver con una situación sin salida hasta llegar a la desesperación. Y la desesperación es otra mala consejera. No ha sido o no ha sido el primero quien frente a una encrucijada ha tomado la fatídica decisión de acabar con su vida. El ejército de Faraón había acercado al indefenso pueblo de Israel frente al Mar Rojo, pero quedó demostrado que cuando todo camino se cierra, Dios puede abrirlo aún en medio del mar. Imaginen ustedes al ejército de Faraón resuelto a perseguir al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo no tenía salida. En su retaguardia venía el ejército egipcio y de frente tenían el Mar Rojo. Se requería de un milagro para que Dios preservara la vida a este su pueblo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo que fue su hábito espiritual, voy a llamarlo así, acudir a la oración. Y les dice con toda seguridad, estos egipcios que ustedes ven ahora ya no los van a volver a ver jamás. Y no nos podemos imaginar la escena en ese momento cuando él ora y el mar se abre. Eso fue un milagro. Claro, mucha gente no lo reconoce y está bien, pero el punto aquí es que realmente nosotros vemos el poder que la oración tiene. Y vemos realmente que esta fue la solución para el pueblo del Señor.
en esta crisis donde ellos iban a ser eliminados de la faz del planeta. Sin embargo, Dios obró a favor de ellos. No nos podemos imaginar una pared de agua. No nos podemos imaginar a su pueblo atravesar por este sendero seco, porque dice que un viento de oriente dice que endureció el fondo marino. Bueno, Dios está también con nosotros para que si un camino se nos cierra, Él nos abre nuevas oportunidades. Entonces no desmayemos. No dejemos que la desesperación nos traicione y se convierta en un pecado, porque ponemos los ojos en las circunstancias, no en el Dios que está sobre las circunstancias. Entonces, el desespero revela quién gobierna tu vida o la mía. Pablo nos sigue diciendo ahí en la palabra, perseguidos mas no desamparados. ¿Cómo se da la persecución hoy? Siempre habrá alguien que esté hablando mal de nosotros. Jesús nunca ofendió a nadie, sin embargo, el mundo lo persiguió y lo odió. A los cristianos también los odian. Los demonios te conocen y te van a seguir, te van a perseguir y también te van a calumniar. Te dirán religioso, fanático. El mundo no acepta que otros no sean igual que ellos. Sin embargo, la promesa es que no estamos desesperados. Dios peleará por nosotros. Y esto es algo en lo cual debe reconfortarse nuestra alma. Que si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nuestra tendencia carnal es mirar a las circunstancias. Y cuando miramos las circunstancias, las de otros o las propias, viene ese desaliento a nuestras vidas. Y empezamos a dudar y empezamos a pensar cosas y empezamos a tener incertidumbre. ¿Por qué? Porque no estamos centrando nuestros ojos en aquel que nos puede sacar de cualquier problema que Dios permita en nuestras vidas. Y realmente es algo maravilloso que el Señor sigue haciendo milagros hoy día. Él nos está guardando en medio de esta pandemia que cada vez se pone más complicada, más difícil, más peligrosa, más todavía letal. Pero si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una maravilla encontrarnos esto en la palabra de Dios. Entonces, decimos, derribados, mas no destruidos. Todos nosotros dijimos que en alguna época de nuestras vidas hemos sido derribados, pero la promesa es que Dios no dejará caído al justo. ¿Quién dice esto? El Señor en Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. 7 veces cae el justo y Dios vuelve a levantarlo. No lo va a dejar solo jamás nunca. Entonces, un día a Jeremías se le dijo que fuera a la casa del alfarero. Y ahí vio cómo la vasija que estaba haciendo se le cayó. Pero con toda paciencia, la volvió a hacer de nuevo el alfarero. Y esto nos lo relata su libro Jeremías 18, del 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y ve a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendió a casa del alfarero. Y aquí él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió e hizo otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y esto es algo precioso. Recordemos que somos vasos de barro. Y el alfarero celestial está dándonos una forma
a la semejanza de su Hijo Jesucristo en su carácter, en su conducta, en su estilo de vida cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Qué es lo que necesitamos tú y yo? Decirle, Señor, vuelve a mí a hacer esa vasija que tú necesitas, que tú requieres. ¿Por qué? Porque las personas allá afuera están pereciendo. Las personas allá afuera no tienen ningún cuidado por su vida. No pueden dejar cosas que a muchos les han costado ya la vida. Y eso es algo muy, muy triste. Pero si nosotros seguimos examinando la vida de Pablo, encontramos cosas bien preciosas. Decíamos que una caída no es para destruirte. El creyente siempre estará de pie. Su palabra nos dice que Dios nos ha dado, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Después tenemos cuál es el secreto de todo esto. El secreto es la fe que nos describe el versículo 13 de 2 Corintios capítulo 4. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nada es más eficaz que una fe fuerte contra el desaliento. Pero esta no es una fe cualquiera. Pablo nos habla de una fe que cree y que habla. La fe que cree es aquella que se fundamenta en los hechos portentosos de la palabra del Señor. Ahí Hebreos 11:3 nos dice algo muy importante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La ciencia anda toda hecha bolas, ¿verdad? Investigando esto, investigando lo otro. Si ellos fueran a la Biblia desde el punto de vista científico, se encontrarían que muchos de los grandes científicos fueron creyentes en Cristo, pero ellos no quieren venir a la Biblia. Ellos quieren descubrir las cosas que la Biblia ya está diciendo y que al hombre solo le toca descubrir. Es la misma fe que nos hace creer que el poder con el que Dios resucitó a Cristo de los muertos es el que nos resucitará también a nosotros. El versículo 14 nos lo dice. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Hay muchas supuestas deidades alrededor de las diferentes culturas en el mundo, pero ninguno de estos personajes como Buda, como Confucio, como Alá, ninguno de ellos ha resucitado. Jesús venció a la muerte. ¿Quién tiene poder para eso? Solamente Jesús. Y lo más maravilloso es que dice que vamos a ser resucitados juntamente con Él. Él nos va a resucitar y estaremos juntamente con Él en el cielo. Y eso es algo maravilloso. Son noticias que tú y yo sabemos que también debemos expandirlas. Debemos llevar las buenas nuevas a todas las personas que nos rodean, empezando por nuestros familiares que no han recibido a Cristo en su corazón como Salvador personal. Decíamos, por lo tanto, si he creído en estos dos hechos poderosos, mi fe me levantará frente a eso que en algún momento me desanima y me quiere llevar hasta desmayar en lo que hasta ahora he creído. Además, esta es una fe que habla. La fe no es muda, debe darse a conocer. Cuando estamos a punto de desmayar, hermanos, dejemos que nuestra fe cuente lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Contemos a otros que nuestro Dios ha sido fiel a pesar de nuestra infidelidad. Contemos a otros que las misericordias de Dios han sido nuevas cada mañana para cada uno de nosotros. Contemos a otros que Dios no nos ha dejado y que en los momentos más difíciles
es cuando más hemos visto su presencia. Tengamos el espíritu de fe. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe, porque por fe andamos, no por vista. Pablo nos sigue relatando en este pasaje, en el versículo 16, el secreto de la renovación. Él nos dice, por tanto, no desmayamos. Hoy para mucha gente es muy fácil desmayar por las circunstancias que ellos están enfrentando. Y son terribles, indudablemente. Pero la gran diferencia es que Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Estamos hablando de lo espiritual. Se va renovando. Nosotros nos hacemos cada día más grandes. Llegará el tiempo de partir de este mundo, pero vamos a la presencia inmediata de Dios. Y eso es algo maravilloso. Muchas veces tememos a la muerte, quizás porque estamos muy aferrados a este mundo. Nos gusta bastante su sistema, su estilo de vida, y no estamos pensando en nuestro verdadero hogar en el cielo. Y Él fue a preparar moradas para nosotros allá, lo que es más. Decíamos que el secreto de la renovación. Una vida de un adulto ya tiene muchos kilómetros encima. El desgaste de los años ya se ve en el caminar, en el pelo blanco o algunos que ya no lo tienen. Las enfermedades han ayudado para que el hombre exterior se debilite más todavía. Y esto simplemente responde al hecho de que Dios no nos hizo eternos, sino temporales. Al principio algunos hombres lograron más de 900 años. Después se les redujo a 120 y ahora actualmente son 70 y si en los más robustos son 80. Con todo es trabajo y molestia. Sin embargo, el hombre interior, aquel que ha sido puesto por el Espíritu Santo, se renueva de día en día conforme tú lo vas permitiendo. Nada le da más gozo a nuestra alma, que una renovación. Usted no podrá renovar su cuerpo porque hay ley que establece la condición de vejez. Pero usted sí podrá renovarse en el espíritu porque eso es una ley de Dios. Se ha dicho que el tiempo deja sus marcas en nuestros estados físicos, pero nuestra relación con Cristo desarrolla nuestros músculos espirituales. Qué bueno saber que la belleza física es reemplazada por la belleza espiritual. El que vive para Cristo no le teme a los años, pues él sabe que mientras más avanzan, más se acercan a su Señor. Hermano, hermana, no desmayes, renuévate en el Señor. Después Pablo nos sigue diciendo, en el versículo 17, el secreto de la esperanza. Dice así, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más un excelente y eterno peso de gloria. Entonces nosotros no pensamos mucho en eso. Dice, tribulación momentánea, pero cuando estamos nosotros en medio de ella se nos hace eterno. Pero esto es momentáneo comparado con la eternidad, es nada. Sí, se sufre, se padece, se desmaya, pero tenemos realmente las promesas de Dios que nos sostienen en cualesquiera situación que Él permite que vengan a nuestra vida, siempre con un propósito. No es porque sí. Para Pablo, la tribulación no era interminable, sino leve. Él lo está escribiendo ahí y lo está escribiendo para nosotros. Romanos 15:4 nos dice que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces aquí Pablo las deja palpadas para nosotros para enfrentar estos tiempos que nos ha tocado vivir. Dice leve y momentánea. Esta manera de ver la vida cristiana no solo levanta nuestro ánimo, sino que nos revela por qué la esperanza forma parte de las tres joyas imperecederas del cristiano. Las otras dos son la fe y el amor. Y es que la promesa de este versículo
se constituye en una razón poderosa para que no desmayemos en nuestro diario andar en esta vida. El decaimiento de ese hombre, a quien Pablo llama ex de Dios, es realmente breve, pero la eternidad que nos espera en comparación con lo leve y momentáneo de esta vida jamás será comparada. Hay un caso o hay un canto basado en la Biblia que dice: si sufrimos aquí, reinaremos allá. ¿Y qué es lo que produce finalmente las tribulaciones? Pablo no lo dice. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esa frase pareciera estar escrita en letras de oro. La palabra excelente es la calificación máxima que se otorga a alguien que ha hecho bien las cosas. Por otro lado, un peso de gloria es todo lo contrario al peso que nos lleva a la derrota y al fracaso. El propósito de cada tribulación es ir mostrándonos cuán excelsa y sublime es la gloria venidera. Este es un gran secreto para no desmayar. Después tenemos a Pablo diciéndonos en el versículo 18, no mirando las cosas, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esas son las que debemos de ver, la eternidad. Y estamos aquí trabajando para la eternidad. No estamos trabajando para el mundo. Trabajar para el mundo es para que nuestras necesidades económicas y de todo tipo sean suplidas. Pero nuestro trabajo real es trabajar para la eternidad como lo hizo el apóstol Pablo. Y esto nos habla de este versículo revelador. ¿Cómo voy a dejar de ver lo que se ve y cómo ver lo invisible? Eso me hace pensar el hombre que fue a visitar al médico, pero tenía el complejo de ser invisible. Así que cuando la secretaria le informó al médico que un hombre llamado invisible quería verlo, el doctor le dijo que no podía verlo. Pero nosotros sí podemos ver lo invisible por la fe. ¡Qué maravilla! No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, las eternas, las espirituales, las que nos preparan a ti y a mí para enfrentar cada situación desagradable que Dios permita en nuestras vidas. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo primero que vamos a decir es que la fe tiene lentes especiales que nos van a capacitar para ver más allá de lo que es la visión humana. La visión de un creyente no puede ser la misma que la de un hombre que no tiene a Cristo. Pablo ha pedido a sus hermanos que les sean alumbrados los ojos de su entendimiento. Él lo está diciendo ahí en Efesios 1:18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, en ti y en mí. La aplicación para que tengamos una visión sobrenatural es porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las cosas materiales que se ven no deben ser el objeto de nuestra complacencia. Pronto pasan y se acaban. Nuestra prioridad debe ser la búsqueda de las cosas que no se ven, las eternas. Cuidado con ganar el mundo y perder el alma, y acostumbrémonos a ver lo invisible. Ese es el mundo que nos espera. Pero ¿cuál es la condición de nosotros en esta tarde-noche? ¿Siente que todo se derrumba y que es un candidato para unirse a la lista de los que han claudicado? Vamos a ver, por último, unos versículos que traerán mucho aliento a nuestro corazón. Isaías 41:10 nos dice, no temas porque yo estoy contigo. ¿Quién está contigo? El Señor. Por lo tanto, te dice, no temas. Él sabe que hay temor en ti y en mí.
a muchas cosas quizás, pero Él te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y eso es algo que realmente alienta el corazón, especialmente en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que vemos nuestro gobierno, que el señor presidente quiere invertir más dinero en la Guardia Nacional, pero no van a enfrentar a los malos. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué caso tiene que dé más dinero para hacer a esta policía más grande en algunos estados cuando no se van a enfrentar a ellos? Eso es algo un tanto absurdo. También en Isaías 40, 29 y 31 el Señor nos dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿No tienes fuerzas? Él te las multiplica. A veces no estamos hablando de fuerzas físicas, sino a veces estamos cansados espiritualmente hablando. Este encierro que tenemos, pues no nos hace bien ni a los grandes, ni a los medianos, ni a los niños. Es algo inusual. Pero aquí la gran diferencia es que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Entonces, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios ha provisto todo para que tú y yo no seamos derrumbados por las adversidades de la vida. La palabra está diseñada para que su plan divino se vaya cumpliendo en la vida de cada uno de nosotros. No desmayemos, porque yo estoy contigo, dice él en Isaías. Y va a estar hasta el último momento en que estemos en este mundo con nosotros. ¡Qué maravilla! Esto nos hace pensar en los que no tienen a Cristo, que pudieran tenerlo y que nosotros somos el enlace que Dios necesita para llevarles a ellos el Evangelio y estas promesas que nosotros estamos viendo el día de hoy, que nos van a sostener en todo momento. Entonces, no desmayemos. Lo mejor está por venir. Y bueno, hermanos, pues este es el